Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los diagramas binarios no isomorfos. Esta es la tercera parte de la serie de videos de diagramas de fases y es la última. Bueno, pues empecemos. Los diagramas binarios no isomorfos también se les conoce de tipo polimorfos. Esto es porque podemos tener mezcla de fases. Para tener un poco más claro qué es lo que significa mezcla de fases, vamos a ver lo siguiente. En un mismo diagrama binario, donde tengo dos componentes, podemos encontrar alguna fase alfa o alguna fase beta. Esto quiere decir que va a contener a los mismos componentes, pero van a tener diferente arreglo cristalino y por ende diferentes propiedades. En el ejemplo de hoy más adelante vamos a ver el diagrama de plomo-estaño y ahí vamos a encontrar una fase alfa y una fase beta. Esto quiere decir que ambas fases tienen plomo y tienen estaño, pero van a tener diferente arreglo cristalino, es decir, son soluciones sólidas diferentes. Dentro de los diagramas binarios no isomorfos, podemos encontrar muchas combinaciones que forman diagramas más complicados que los isomorfos. Aquí hay 5 posibles casos. Existe el primero, que es el diagrama eutéctico. Podemos ver que se forma un punto triple entre el líquido y la mezcla de fases alfa y beta. De aquí podemos encontrar la reacción eutéctica, que sería vista de arriba hacia abajo. L es igual a alfa más beta. De igual forma tenemos este otro diagrama, que se llama peritéctico. Este diagrama vemos que se forma de una fase alfa más L a una fase beta. Y de igual manera podemos encontrar la reacción peritéctica, que también se ve de arriba hacia abajo. Alfa más L da beta. En el tercer caso tenemos a este diagrama de aquí, que se llama diagrama monotéctico. Este diagrama es poco común, sin embargo podemos encontrar también la reacción, que daría líquido 1, que da alfa más líquido 2. En estos tres diagramas podemos encontrar que los tres forman parte de un proceso de solidificación. En el diagrama eutéctico estamos viendo cómo pasa de un líquido a dos fases diferentes sólidas. En el diagrama peritéctico estamos viendo cómo una mezcla de un líquido con una respectiva fase alfa pasan a una fase beta. En el tercer caso del diagrama monotéctico podemos ver cómo pasa de un líquido 1 a una mezcla de un líquido 2 completamente diferente, combinado con una fase alfa. También tenemos otros dos casos de diagramas binarios no isomorfos. Este sería el caso del diagrama eutectoide. En este caso podemos ver cómo pasa de una fase gamma a una fase alfa más beta. Y de igual manera podemos escribir la reacción eutectoide, que sería gamma que da alfa más beta. También tenemos el quinto caso, que sería el diagrama peritectoide. Este diagrama peritectoide pasa de una fase alfa más beta, es decir, de una mezcla de fases, a una fase gamma. Sería más o menos lo mismo que el anterior, pero al revés. En este caso también podemos escribir la reacción que daría alfa más beta, que da gamma. En estos últimos dos casos no vemos un proceso de solidificación, sino más bien vemos transiciones sólido-sólido. Estas transiciones sólido-sólido son más comunes en los tratamientos térmicos, es decir, cuando meto alguna fase sólida a la mufla y posteriormente obtengo otra fase sólida diferente. Es importante notar que, análogo a los diagramas binarios isomorfos, aunque tengamos una mezcla de fases sólidas, también vamos a tener un solo grado de libertad. Vamos a ver. En el primer diagrama, en el diagrama eutéctico, vamos a tener que los grados de libertad es igual al número de componentes, o sea, 2 menos 2 fases, más 1. Esto me da un solo grado de libertad. Por tanto, en cada mezcla de fases o en cada zona donde se vea una mezcla de fases, va a aplicar la regla de la palanca. También podemos ver que en cada punto triple vamos a tener un número de grados de libertad igual a 0. Esto quiere decir que no vamos a tener ningún grado de libertad para esa temperatura y composición específicas. Bueno, como ejercicio para identificar las formas, vamos a ver esta imagen de aquí. Este diagrama tiene diferentes formas, es decir, podemos encontrar algún diagrama eutéctico, peritéctico, monotéctico, eutectoide o peritectoide, y quiero que le pongan pausa y las identifiquen. De igual manera, quiero que escriban las reacciones correspondientes. Pongan pausa y realicen el ejercicio. ¿Listos? Las soluciones. Vamos primero de menor temperatura a mayor temperatura. A 300 grados centígrados vamos a encontrar la primera línea horizontal y es muy seguro que cuando exista una línea horizontal vamos a encontrar alguna forma de las que ya dijimos anteriormente. Entonces, a 300 grados centígrados
y a 50% de composición de B, vamos a encontrar que pasa de alfa más beta a una fase nu, no olvidando que siempre se lee de arriba hacia abajo. En este caso, son dos fases sólidas que forman una sola fase sólida. Por tanto, tenemos una reacción peritectoide. Después, si seguimos aumentando la temperatura, podemos llegar a 450 grados centígrados y a un 20% de composición de B. En este caso, tenemos una fase gamma que pasa a una fase alfa más beta. Tenemos también aquí una transición sólido-sólido, que de una sola fase sólida se forman dos fases sólidas diferentes, y sería una reacción eutectoide. También podemos encontrar a 750 grados centígrados otra tercera línea horizontal, a 750 grados centígrados y 70% en composición de B. En este caso podemos ver que un líquido 2, L2, pasa a una fase gamma más beta, siendo esta la reacción. Por tanto, tendríamos una reacción eutéctica. Si seguimos subiendo a 920 grados centígrados y a una composición de 40% de B, tenemos que un líquido 1, L1, pasa a una fase gamma más un líquido 2. En este caso, un líquido forma otro líquido diferente y además una fase sólida, lo cual es un proceso de solidificación, encontrando así una reacción monotéctica. Y por último, a 1150 grados centígrados y a 15% de composición de B, podemos encontrar que de una fase delta más un líquido pasa a una fase gamma, es decir, de un líquido y una fase sólida se forma una fase sólida diferente, siendo así una reacción peritéctica. Una vez que hemos identificado los diferentes tipos de diagramas binarios no isomorfos, vamos a pasar a ver exclusivamente el diagrama de tipo eutéctico. Vamos a ver este tipo de diagrama porque tiene una amplia aplicación. Bueno, a continuación se ejemplifica con un diagrama de plomo y estaño. Sin embargo, este tipo de diagramas lo podemos encontrar también para la formación de vidrios y diferentes materiales cerámicos. En este tipo de diagramas vamos a ver 4 comportamientos diferentes, todos referentes a la composición. Dependiendo la cantidad de estaño que encontremos, será el comportamiento que va a tener el material. En el primer caso tenemos una fase de solución sólida. En este caso lo podemos encontrar del 0 al 2% de estaño y tiene un comportamiento similar a los diagramas binarios isomorfos. Es decir, conforme vamos aumentando la temperatura desde 0 hasta 400 grados, va pasando de una fase alfa, posteriormente hasta una mezcla de una fase alfa más un líquido y por último a un líquido. Como segundo caso, tenemos a una condición en la que se sobrepasa la cantidad de estaño de la que puede albergar la solución sólida de estaño y plomo. Es decir, tenemos una fase alfa, que es una solución sólida de estaño y de plomo, sin embargo, le agregamos más estaño de lo que esta fase puede albergar, y esta cantidad está entre el 2 y el 19% de estaño. En este caso, podemos ver que existe una reacción. Vamos a verlo de arriba hacia abajo en cuestión de la temperatura. Tenemos una fase alfa que pasa a una fase alfa más beta. Si lo analogamos con las soluciones líquidas, podría pensarse como que está precipitando una fase beta. Es decir, se alcanza una temperatura más fría, por lo que se alberga menos estaño de lo que la fase alfa puede sostener, como lo podemos ver aquí ilustrado. De este caso podemos encontrar 3 datos importantes. Lo primero, a esta línea de aquí se le conoce como línea de Solbus. Es muy similar a la línea de Liquidus y a la línea de Solidus. Sin embargo, a esta línea se le llama Solbus porque es la máxima cantidad que se puede disolver de un compuesto en una fase. Es decir, en este caso, es la máxima cantidad que podemos disolver de estaño en la fase alfa. De tal manera que podemos obtener que a 100 grados centígrados la línea de Solbus está a 5% de estaño. Por tanto, a 100 grados el plomo puede albergar máximo hasta el 5% de estaño, formando así la fase alfa con más cantidad de estaño posible. Como segundo dato importante, podemos encontrar que a 0 grados centígrados solo se albergará el 2% de estaño en esta fase en plomo, formando así una fase alfa donde existe solamente el 2% de estaño. Y esta cantidad puede aumentar hasta 183 grados centígrados, que es donde encontramos la línea eutéctica. A esta temperatura se puede albergar hasta el 19% de estaño
en plomo, formando así una fase única alfa con 19% de estaño. Y por último, podemos aplicar la regla de la palanca para conocer la cantidad de la fase. Por ejemplo, la cantidad de beta a 10% de estaño y a 0 grados centígrados sería el porcentaje de beta es igual a la cantidad original que me están diciendo, es decir, 10, menos el límite opuesto, que en este caso sería la línea de Solbus con alfa, siendo así 2%. Todo esto entre la cantidad de la fase beta en la línea de Solbus del lado adyacente, es decir, 100%, menos el límite opuesto, que sería 2. Todo esto lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, obteniendo así 8.2% de beta. De tal manera que a esta composición y a esta temperatura de 0 grados centígrados y 10% de estaño, encontramos que existe solamente un 8.2% de la fase beta. Y este ejercicio se podría aplicar para cualquier composición y cualquier temperatura. Ahora bien, como tercer caso podemos encontrar el punto eutéctico, es decir, el punto en el cual se encuentra a 61.9% de estaño tiene una composición eutéctica. Arriba de 183 grados centígrados, que es la temperatura eutéctica, la aleación es 100% líquida, con 61.9% de estaño. Al enfriarse hasta 183 grados centígrados, la reacción eutéctica se inicia. Es decir, pasaremos de un líquido que tiene 61.9% de estaño a una fase alfa y a una fase beta. Esta fase alfa tendrá 19% de estaño, lo podemos encontrar haciendo la línea horizontal hasta la izquierda, y en el caso de la fase beta será hacia el lado derecho, encontrando que esta fase beta tiene un 97.5% de estaño. Aunque en cada sistema es diferente, generalmente en los sistemas eutécticos, la microestructura es muy característica. Crece en forma laminar, de tal manera que se empiezan a formar pequeñas láminas de la fase alfa en conjunto con pequeñas láminas de la fase beta conforme empieza a solidificar, hasta que encontramos un sólido completamente de fase alfa y fase beta, pero de manera laminar. De tal manera que se forman dos fases diferentes que se les conoce como microconstituyentes eutécticos. Para este punto vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio es muy similar a lo que hicieron de tarea, y es determinar la cantidad y la composición de cada fase en el microconstituyente eutéctico de plomo y estaño. Cuando digan esto, tenemos que encontrar el punto eutéctico. En este caso, estamos hablando de 61.9% de estaño. Todo esto se hace a 182 grados centígrados, ya que a esa temperatura la reacción eutéctica ya ha terminado. Es decir, estaríamos justo abajo del punto eutéctico. Háganlo, pausen el video y revisen si el resultado concuerda con el que vamos a realizar posteriormente. ¿Listo? Vamos a realizarlo. Aplicando la regla de la palanca, vamos a encontrar que el porcentaje beta es igual a 61.9, porque sería la composición inicial, menos 19%, que sería el límite opuesto, entre el límite adyacente, que sería 97.5%, menos otra vez el límite opuesto, siendo 19. Todo esto lo multiplicamos por 100 para encontrar el porcentaje y encontramos que la fase beta o el porcentaje de la fase beta en el microconstituyente eutéctico sería 55%. Por tanto, con una simple resta podemos encontrar el porcentaje de la fase alfa, que sería 45%. De esta manera podemos encontrar que la fase beta tiene un 97.5% de estaño y un 2.5% de plomo, y en el caso de la fase alfa va a tener un 19% de estaño y un 81% de plomo. Recordando que todo esto se calcula a 182 grados centígrados, es decir, la temperatura más pegada que se pueda al punto eutéctico sin estar en el punto eutéctico. Y bueno, como último caso tenemos las zonas hipoeutécticas e hipereutécticas. En el caso de las zonas hipoeutécticas, iría desde 19% de estaño hasta el 61.9% de estaño. De tal manera que podemos ver que del líquido, conforme vamos enfriando, se va formando una fase alfa más el líquido, siendo así los siguientes pasos.
Primero tenemos al líquido. Posteriormente tenemos a la fase alfa más L. En este caso, conforme vamos enfriando, vamos llegando justo casi arriba de la línea eutéctica, donde tenemos una gran cantidad de fase alfa y menos líquido. Y justo pasando la línea eutéctica, ya vamos a ver la formación de una fase beta, de tal manera que llegando a una temperatura menor, vamos a encontrar a una fase alfa que se distingue claramente de una fase alfa más beta. Es cierto que a la fase alfa la vamos a encontrar en mayor cantidad, pero también la vamos a encontrar morfológicamente diferente. En el caso de la zona hipereutéctica es muy similar, nada más que es del otro lado, a partir de 61.9% de estaño hasta el 97.5% de estaño. Es muy similar el proceso, pero al revés. Para finalizar, podemos encontrar diferentes usos y aplicaciones. Para finalizar vamos a tener diferentes usos y aplicaciones de estos diagramas eutécticos. Estos diagramas eutécticos lo podemos encontrar en la formación del acero, es decir, en un diagrama binario de hierro y carbono. De igual manera, para producir una fase deseada, de la que hablábamos hace 2 videos, en la formación de una fase de silicato de calcio para la fabricación del cemento. Esto se encuentra en un diagrama de óxido de calcio y óxido de silicio. De igual manera, podemos encontrar en un diagrama binario de azufre y sodio la formación de baterías bastante potentes. También lo encontramos, como mencioné anteriormente, en la formación del vidrio para evadir, en este caso, las fases cristalinas, que sería en un diagrama binario de óxido de silicio y óxido de sodio. Otro caso también puede ser utilizado para la formación de ópalos sintéticos, utilizando así óxido de silicio y óxido de litio. Estas son una de las aplicaciones más importantes, sin embargo, podemos encontrar muchas más, desde materiales ya estudiados como estos o materiales más novedosos. Bueno, pues eso es todo por hoy. Bye.